Se refiere a la fisiología sensorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la forma como se produce el fenómeno de la visión y todos los elementos sensoriales que prácticamente corresponden a la fisiología de cómo se produce el fenómeno de la visión. Entonces, el primer punto que hablaremos es de la forma de los objetos. Entonces, el globo ocular está condicionado o formado para determinar la forma de los objetos, de todos los objetos que nos rodean, tanto en forma discriminativa o prolija y también no discriminativa en función de lo que es la presencia del objeto. Entonces, para eso nuestro globo ocular presenta, o nuestra retina tiene dos lugares para determinar la forma de los objetos. Una que se llama la mácula, que es donde se encuentra prácticamente el 100% de los fotorreceptores denominados conos, que son los elementos discriminativos de nuestra visión. Entonces, esta es una retina, un dibujo de una retina. Este es el nervio óptico con sus vasos venosos y arteriales, y obviamente la parte más, porque el nervio óptico está un poco más dirigido hacia la parte nasal, no ocupa la parte media de la retina, sino que ocupa la parte nasal, discretamente dirigido hacia la parte nasal. El que ocupa la parte central geográficamente de la retina es este sector que se llama mácula, que tiene 1 milímetro más o menos de diámetro, y en el cual se encuentran los conos, que son, como les dije, fotorreceptores especializados en todo lo que es elementos discriminativos, o sea, la forma prolija de todos los elementos que nos rodean. De hecho, para poder leer y tratar de ver todas las imágenes con precisión, utilizamos la mácula. Si no hubiera mácula, no podríamos leer. Entonces, esta es la mácula que es la que participa en la visión de la forma. Y el resto de la retina está también formado por fotorreceptores, que son los bastones. Entonces, los conos en la mácula y los bastones en la retina periférica. Sin embargo, los bastones tienen la sensación de presencia, en lo que se denomina campo visual. Entonces, nosotros discriminamos, vemos con precisión por medio de la mácula, a través de los conos, y la parte periférica que complementa nuestro campo visual se llama campo visual, ¿no? Entonces, es la que completa prácticamente todo. O sea, nos permite tener una buena visión, por supuesto, pero no discriminativa. De hecho, si nosotros agarramos un libro y colocamos a esta parte, o estamos leyendo el libro y colocamos otra hoja a un costado, vemos la hoja, vemos las letras, pero no podríamos leer si no dirigimos la mácula hacia el lugar donde se encuentra la otra hoja. Entonces, eso significa que el que se encarga prácticamente de la precisión con la cual nuestra retina ve es la mácula, y el resto es prácticamente el campo visual que completa la forma de la visión de los objetos. Entonces, la forma está determinada por estos dos fotorreceptores, que son los conos y los bastones. Ahora, también la retina tiene una implicación interesante. Ve, por ejemplo, mejor durante el día y mejor durante la noche. Entonces, para poder ver mejor durante el día, no usamos mucho la mácula, sino la retina periférica, o sea, los bastones. Y la visión nocturna se llama escotópica. Escotópica, la visión periférica, que es además la encargada de la visión nocturna, se llama visión escotópica. Y la visión que es de los conos ligada a la mácula se llama visión fotópica. Entonces, podremos
notar acá, la visión nocturna se llama escotópica y la visión diurna se llama visión fotópica. Pero en este proceso juega también un papel importante el iris a través del diafragma de la pupila, porque cuando hay mucha luz, obviamente, y necesita utilizar la mácula, la pupila se cierra cuando hay mucha luz. Y cuando hay poca luz, que es lo que sucede por la noche, entonces la pupila se dilata, se produce una midriasis para poder ver mejor de noche, o sea, utilizar mejor la visión escotópica y lógicamente, como los conos están en la retina periférica, entonces obviamente el iris o la pupila tiene que dilatarse, tiene que producirse una midriasis fisiológica durante la noche para que pueda ver mejor con la retina periférica a través de los bastones. En cambio, durante el día, entonces solamente vamos a necesitar la mácula, que es un puntito de 1 milímetro más hecho de diámetro, por lo tanto la pupila se cierra y se produce una miosis para poder ver con toda nitidez en la visión fotópica, ¿no? Entonces tenemos estas dos visiones, fotópica y escotópica. Normalmente se puede hacer un experimento de noche y uno puede ver el firmamento y uno enfoca de noche, enfoca con la mácula una de las estrellas, pero no la va a ver con toda nitidez como la de al lado. Eso es un ejemplo que pueden hacerlo esta misma noche. Enfocan una estrella o un par de estrellas con la mácula, pero no las van a ver tan nítidas como la que se encuentra al lado. Eso significa que la retina periférica ve mejor de noche y por esa razón estamos viendo con la retina periférica esas estrellas. Simplemente el brillo, no quiere decir con esto que durante la noche sea más discriminativa los bastones, no, simplemente el brillo, para poder determinar y para poder interpretar lo que significa la visión nocturna o escotópica y la visión diurna o fotópica. En cuestión de los colores también la retina periférica tiene algunas predilecciones, sobre todo con los colores más tenues, como por ejemplo el azul, el violeta, que se pueden ver mejor durante la noche. En un jardín con flores de color azul o violeta van a ver mejor que durante el día. En cambio, en el día, los colores profundos, los colores rutilantes, tienen, digamos, mejor visión durante el día. Y eso lo determinamos cuando vemos en el mismo jardín que se ve mejor durante el día los colores rojos, amarillos, que son colores más rutilantes, más fuertes. Porque eso es por la visión fotópica, o sea, de los conos, y la otra es la visión escotópica o de los bastones. Bien, luego tenemos que ver el color. Entonces, dentro de lo que significa la fisiología sensorial, tenemos que ver el color. Nuestra retina está formada por estos fotorreceptores que dentro de los conos y de los bastones, que dentro de los conos y los bastones tenemos elementos que se encuentran especializados para determinar los colores, ¿no? Entonces, de acuerdo a una teoría que es la teoría tricrómata, existen 3 colores que son los básicos, que son el color rojo, el verde y el azul. Entonces, de acuerdo a esa teoría tricrómata, entonces serían esos 3 los colores básicos a través de los cuales y con la conjunción de los mismos se puede determinar perfectamente toda la gama de colores que existe en el firmamento. O sea que la combinación de estos 3 colores, ya sea en condiciones, digamos, de porcentaje mayor, menor, etcétera, y el intercambio de 2 verdes con un azul, etcétera, etcétera, entonces puede determinar absolutamente todo el espectro colorimétrico del universo que nos rodea. Entonces, sin embargo,
existen también problemas de visión de los colores. Hay personas que no pueden determinar los colores adecuadamente. Entonces, por un proceso de una patología ligada necesariamente a los conos y los bastones. Entonces, a este problema de las personas que tienen dificultad para determinar los colores se llama discromatopsias. Discromatopsias. Entonces, las personas que carecen de una discriminación efectiva de los colores, que tienen esta patología, se llama discromatopsias. Las personas que tienen incapacidad de ver el rojo se llaman protanopes. Las personas que no ven el verde se llaman deuteranopes. Y las que no ven el azul se llaman tritanopes. Entonces, esas son las discromatopsias. Para el rojo, protanopes; para el verde, deuteranopes; y para el azul, los tritanopes. Entonces uno siempre se hace la pregunta, ¿y dónde encajan los daltónicos, ¿no? Hoy en día se llaman daltónicos por extensión en general a todas las personas que no pueden discriminar bien los colores. Sin embargo, la verdadera confusión del daltonismo es a raíz del rojo y el verde. O sea que el Dalton, que era el que tenía esta discromatopsia, no podía ver perfectamente el rojo. Anecdóticamente, él nunca había visto una cereza madura, porque como no veía el rojo, entonces para él todos eran verdes las cerezas. Entonces, esa es la característica del daltonismo, que no pueden ver el rojo, simplemente ven el verde, o confunden el verde con el rojo, ¿no? Pero como les digo, por extensión, hoy en día, a todos los que tienen algún tipo de discromatopsias se denominan como daltónicos. Para poder determinar el estudio de las discromatopsias y para saber si una persona tiene alguna dificultad al rojo, al verde o al azul, entonces se han determinado hacer cartillas de visión con colores que se llaman cartillas isocromáticas de tipo confusional. Cartillas isocromáticas confusionales. ¿Y por qué se llaman confusionales? Porque se trata justamente de confundir al paciente sobre los colores. Por ejemplo, la cartilla corresponde, digamos, a un ejemplo, y en el medio de la cartilla existe, por ejemplo, un círculo que está formado por puntos rojos. Y en el medio del círculo existen indudablemente no solamente dos colores, van a haber muchos colores, van a haber 5, 6, 7 colores. Va a haber, por ejemplo, una letra E, ¿no? Y el resto de los colores va a estar completamente en el sentido confusional. Pero obviamente la que va a predominar, la letra E, va a ser justamente el verde, ¿no? Entonces, sin embargo, van a haber muchos colores y uno puede determinar exactamente qué letra hay en medio. Entonces es un poco difícil, por eso se llama test confusional. Y el más frecuente es el test de Ishihara. El test de Ishihara, que es el que constituye este test. Entonces se le pregunta al paciente qué letra hay ahí, entonces él tiene que determinar exactamente de acuerdo a la visión que tenga, ¿no? Entonces estos son los tests confusionales que se realizan, y no solamente estos tests se hacen a las personas con discromatopsias, sino también a las personas normales. De hecho, debería hacerse estos tests cuando uno hace la licencia para conducir,
aparte de la agudeza visual, con o sin anteojos, se debería hacer también este test confusional. Creo que lo hacen. Hacen este test confusional para determinar si la persona está completamente normal o tiene alguna alteración de la visión de los colores, ¿no? Entonces, este es el color. El fenómeno de la visión, antes de que pase a otro lado, se forma a través de un impulso eléctrico. Todas las células de la retina, en este caso bastones y conos, tienen por supuesto células que son fotorreceptoras, las cuales son estimuladas por una corriente eléctrica. O sea que cuando uno observa un color, pongámosle el color verde, o tiene la visión de una imagen, entonces esta visión de la imagen provoca una liberación un proceso de un impulso eléctrico hacia la célula, la cual por el impulso eléctrico elimina una sustancia denominada retinene, que es una sustancia que se utiliza en la formación de las imágenes, tanto de color o como en blanco y negro. Este retinene es producto, digamos, de la liberación de las células. Entonces, estas células van a liberar esta sustancia dependiendo. Si uno está viendo el color rojo, liberará un retinene de color rojo, o si está viendo el color azul, liberará un color que, por supuesto, es estimulada por una corriente eléctrica dentro de lo que significa el fenómeno de la visión. Entonces, uno ve un rojo, ese rojo estimula nuestras células retinianas y estas provocan un impulso eléctrico, las cuales van a hacer que se libere una sustancia y que nos proporcione el fenómeno de la visión, ya sea de color o simplemente en blanco y negro, pero obviamente una visión completamente perfecta. Entonces, esta es la forma como se produce el fenómeno de la visión. Luego, después del color, tenemos la acomodación. Entonces, la acomodación, ¿cómo es que se produce la acomodación? Entonces acá tenemos el cristalino. El cristalino tiene cuerdas tendinosas las cuales están unidas a estas fibras musculares, que son fibras musculares longitudinales, y además existe el músculo ciliar circular. Bien, entonces, esto está, por supuesto, dentro del ojo. Este es el cristalino, estas son las cuerdas tendinosas que hemos visto en anatomía. Las cuerdas tendinosas están unidas a estas fibras, que son fibras longitudinales del músculo ciliar. Y por encima se encuentran las fibras circulares. Estas fibras circulares son como un cinturón que rodea prácticamente el globo ocular, como un cinturón, exactamente. Y en cambio, las fibras circulares están unidas también al músculo ciliar, pero de forma longitudinal. Entonces, dentro del fenómeno de la acomodación tenemos dos acomodaciones: la acomodación positiva y la acomodación negativa. La acomodación positiva, ¿qué hace? Hace que la persona pueda ver mejor de cerca. Pero para que la persona pueda ver mejor de cerca, ¿qué tiene que suceder con el cristalino? Que es un lente que no tenemos normalmente, es un lente nuestro con el que nacemos, y que obviamente tiene que acomodar en fracciones de décimas o milésimas de segundo. Porque uno, cuando mira de cerca,
obviamente ve perfectamente bien y mira de lejos y también ve perfectamente bien. Quiere decir que este ojo está acomodando tanto de cerca como de lejos en milésimas de segundo, porque levanta la vista y ve al fondo y está completamente nítido, lo mismo que en la parte cercana. Entonces la acomodación positiva es para la visión cercana. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristalino para la acomodación positiva? Tiene que aumentar de potencia, y lo hace aumentando de volumen. El volumen del cristalino tiene que crecer en el sentido antero-posterior. ¿Por qué razón? Para que aumente de potencia. Es un lente que va a crecer, ¿cómo se llama?, en sentido horizontal, para que aumente de potencia. ¿Y cómo lo hace eso? Lo hace a través de lo que constituye un relajamiento de las fibras musculares longitudinales. Esta tiene que relajarse, porque si están traccionando, esto no va a poder aumentar de volumen. Estas fibras longitudinales tienen que relajarse, y lo que se va a contraer es el cinturón, que son las fibras circulares, musculares circulares. Entonces, ¿qué va a pasar con el cinturón? Va a contraerse, y al contraerse va a acercar todo esto, más la relajación de las fibras longitudinales. Entonces el cristalino va a aumentar de volumen y por lo tanto va a aumentar de potencia, ¿no? Entonces el cinturón, que son las fibras musculares circulares, al contraerse reduce su espacio, no va a ir para afuera, sino para adentro al contraerse, y eso hace que el cristalino aumente de volumen, y al aumentar de volumen aumenta de potencia. Esa es la acomodación positiva. En la acomodación negativa sucederá lo contrario. Las fibras musculares circulares tienen que relajarse, y al relajarse entonces el cinturón va a crecer hacia la parte periférica, y las que van a traccionar van a ser las fibras musculares longitudinales, que van a traccionar, o sea, se van a contraer, y al contraerse el cristalino disminuirá de volumen y por lo tanto tendrá una visión mejor para lejos. Se hará menos, digamos, con menor cantidad de volumen en la dimensión anteroposterior, y por lo tanto al hacerse más angosto, entonces él tendrá más visión para lejos. Entonces, esta es la visión positiva y esta es la visión negativa, que es lo que corresponde al fenómeno de la acomodación. Entonces, el fenómeno de la acomodación es un fenómeno intrínseco ligado fundamentalmente al cristalino, al cuerpo ciliar, al músculo ciliar, con sus fibras circulares y sus fibras longitudinales, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos el elemento neutro, que viene a ser el cristalino, y el elemento activo, que son los músculos, que son los que van a dar la tracción al cristalino para aumentar de volumen o disminuir de volumen de acuerdo a la necesidad visual que tengamos, ya sea de lejos o de cerca. Ese es el proceso de la acomodación. Luego tenemos la visión del movimiento. La visión del movimiento en general es de tipo binocular. Quiere decir que para ver adecuadamente el movimiento de todas las imágenes, o de todas las personas, o de todos los cuerpos que nos rodean, necesariamente tenemos que tener la visión de los dos ojos. Con un ojo se puede determinar el movimiento, por supuesto, pero no se puede determinar adecuadamente el movimiento con un solo ojo. Es mejor siempre con los dos. Entonces eso es lógico, porque mientras un ojo está viendo que el elemento va pasando de izquierda a derecha, el otro ojo está viendo el ojo derecho ve la parte anterior y el ojo izquierdo ve la parte posterior, lo que hace que el movimiento sea completamente perfecto. Entonces uno tiene la capacidad de percibir adecuada y perfectamente el movimiento con la visión binocular. Con un ojo se puede ver, por supuesto, se puede ver el movimiento, pero con los dos ojos esta visión de movimiento es mucho más perfecta.
y obviamente inclusive puede uno determinar el tiempo transcurrido entre un movimiento y otro, ¿no? Porque nos da esa perfección y a través de esa perfección entonces logramos ver este movimiento en forma precisa. Luego tenemos la adaptación luminosa. ¿Qué es la adaptación luminosa? La adaptación luminosa es la que nos determina, como les dije hace un momento, la pupila, que es el diafragma producido por el iris. Entonces, como verán, este diafragma, que es la pupila, que es parte del funcionamiento del iris, nos determina no solamente acá en la parte de la forma, hemos dicho, la forma la que nos determina la forma diurna y nocturna y ayuda completamente un porcentaje grande en la pupila. Entonces, para la noche, el diafragma tiene que aumentar de diámetro. Para el día tiene que disminuir de diámetro, que obviamente colabora 100% en la visión de la forma. En la visión del color, lo mismo. Hemos dicho que hay visión del color para la noche y visión del color para el día. Y por lo tanto, el diafragma necesitará dilatarse o encogerse de acuerdo a la necesidad o al tiempo en el cual uno se encuentra. En la acomodación pasa exactamente lo mismo. Cuando uno mira de lejos y uno mira de cerca, cambia completamente o ayuda completamente la adaptación luminosa, que es el diafragma. Para ver de cerca normalmente se produce una pequeña miosis y para ver de lejos se produce una midriasis. Entonces, así es como la adaptación luminosa a través del diafragma ayuda en todos estos. Y en el movimiento, por supuesto, en el movimiento va a producirse una miosis para que obviamente tenga uno una perfección mayor, y al tener una miosis quiere decir que nos está dando lugar a que sea la mácula la que determine esa precisión del movimiento de los objetos. Y obviamente la adaptación luminosa está formada por el iris y obviamente, ¿cómo se llama? Inervada por el simpático y por el parasimpático. Ya saben ustedes que el simpático es un elemento dilatador y el parasimpático, el estímulo del parasimpático, es un elemento miopizante. Luego tenemos también un sexto que se llama la visión de profundidad. El sexto punto, que es la visión de profundidad. La visión de profundidad es muy importante para una cantidad de profesiones en las cuales uno tiene que ser completamente exigente en los procedimientos que uno pueda realizar. Por ejemplo, los pilotos, pese a que tienen ahora equipos automáticos, etcétera, etcétera, que pueden inclusive aterrizar por sí solos, pero de todas maneras el piloto necesariamente tiene que tener esta visión de profundidad totalmente perfecta. Entonces, la visión de profundidad nos da la aproximación hacia los objetos que nos rodean. Por ejemplo, si uno tiene un vaso de agua en la mesa y se tapa un ojo, seguramente que igual lo va a agarrar el vaso, pero con toda precisión solamente lo va a hacer con los dos ojos. Inclusive puede medir la distancia que hay de la mano al vaso y no equivocarse en forma rápida y automática. Pero en forma rápida agarrar un vaso es difícil. Se puede chocar con el vaso o agarra mal, etcétera, etcétera. Pero con los dos ojos es importante esta visión de profundidad. Por lo tanto, la visión de profundidad necesariamente es importante la visión binocular, la de los dos ojos. Un piloto que tiene un solo ojo no puede ser. Un cirujano que tiene un solo ojo podría ser, yo creo, pero es con bastante dificultad porque obviamente tiene que determinar la distancia de lo que está viendo el cirujano hacia el objetivo, que es lo que está operando, ¿cierto? Y por lo tanto no es, digamos, lo ideal que tenga un solo ojo. Entonces, la visión de profundidad, que vendría a ser la
cuarta dimensión es la profundidad, que nos da perfectamente la visión exacta de lo que está rodeándonos en nuestro diario vivir. Muy bien, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta?